Hola, hola, muy buenos días a todos. Mi nombre es Luis Fernando Torres Ospina, analista de estrategia digital. Estoy muy emocionado de estar aquí compartiendo con ustedes y nuevamente les doy la bienvenida a la primera feria laboral virtual de Alenti. Ahora el turno es para Martín Padula. Él es fundador y gerente de staff en América Latina de Argentina y nos viene a hablar un poco sobre la metamorfosis del trabajo, es decir, toda esta transformación que ha tenido el sector laboral y nos compete absolutamente a todos. Sin más preámbulo, le damos la bienvenida a Martín Padula. Hola, hola. Bueno, gracias por la presentación. Gracias, Luis Fernando. Un gusto estar con ustedes. Gracias a Lenti por la invitación. Ojalá sea la primera de muchas ferias laborales como esta, que seguramente será exitosa, para, para los que están en la búsqueda de alguna oportunidad para desarrollar todo su potencial. Mis deseos para que encuentren ese proyecto que los apasione, para los que están en la búsqueda de ese talento que los llevará al siguiente estadio, también, mis deseos de que lo encuentren en esta iniciativa que motoriza Lenti y que, bueno, nuevamente felicito por eso. Nuevamente, ahora comienzo oficialmente. Buenos días a todos nuevamente y la idea es poder desarrollar este concepto con ustedes, este concepto que he denominado metamorfosis del trabajo, y hacerlo con una mirada optimista. Realmente tiene una mirada optimista. Sin embargo, debo decirles que tengo que empezar con algo que quizás sea un poquito inquietante. Pero les aclaro que seremos muy optimistas en el transcurso de la conversación. Lo inquietante tiene que ver con esto, y es que básicamente el mundo tal como lo conocimos se terminó. Y la verdad es que esto, que seguramente la primera mirada que podemos tener respecto de por qué ha cambiado tanto el mundo, va a estar vinculada con este fenómeno espantoso que nos acecha, nos azota y que tiene que ver con el coronavirus. En realidad, esto lo que vino a hacer es agregarle un factor muy doloroso, que nos ha afectado desde todo punto de vista. Hemos perdido seres queridos, se ha afectado nuestra economía, nuestros planes, pero la verdad es que estábamos en un escenario de gran disrupción previamente a esto, y esto lo que hizo fue acelerarlo de manera exponencial. Nosotros estábamos en plena cuarta revolución industrial, y esto ha sido muy determinante para poder cambiar este mundo en el que estábamos viviendo. Rápidamente, lo estudiamos en la escuela, en la primera, la mecanización cambió de manera radical la forma de producir. La máquina de vapor dejó atrás la producción artesanal. En la segunda, la electricidad irrumpió, comenzó la producción en masa. En la tercera, las computadoras, la informática y la automatización. Y esta cuarta tiene que ver con la digitalización, con un montón de tecnologías que empezaron a dialogar entre sí, a generar cambios muy vertiginosos, que con el COVID, digamos, que se aceleraron, y se aceleraron mucho. Entonces, ese mundo en el que vivíamos, si bien no está, ya no existe, la buena noticia, y comienzo con los mensajes optimistas, es que estamos en un mundo nuevo. Y como dice Kim Stanley Robinson, somos los primitivos de una civilización desconocida. Me van a decir que eso no es en sí apasionante, que no es sumamente interesante todo lo que hay para construir a partir de este escenario nuevo que se nos presenta. Yo, en definitiva, para entrar en el concepto de metamorfosis, quiero compartir un par de conceptos y luego ver 5 factores específicos que hacen a esa metamorfosis y 5 ideas que nos pueden ayudar para poder aprovechar las oportunidades que encierra esta metamorfosis. El primer concepto que quiero compartir es que el trabajo ya no es lo que era. Claramente, no es lo que era
ni pasó de un formato a otro. Hoy el trabajo es un fenómeno social clave para la cohesión social, que se viste con diferentes ropajes y que ofrece un abanico de opciones muy interesantes para distintos estadios de nuestras vidas. Y subrayo acá los distintos estadios de nuestras vidas porque es un concepto importante que vamos a desarrollar un poquito más adelante. Por eso es que sostengo que el trabajo ha desarrollado una metamorfosis y que no se trata tanto de hablar del futuro del trabajo, sino de una correcta lectura del presente del trabajo. ¿Qué es lo que está ocurriendo hoy con nuestro trabajo? Vivimos de manera muy diferente a la que vivían nuestros abuelos, por lo cual es bastante lógico, bastante natural que trabajemos de manera distinta. Nuestras leyes laborales, lamentablemente, en algunos casos, se han quedado con ese concepto de trabajo antiguo y de esta manera ignoran diversas realidades en el mundo laboral. Entonces, me parece que puede ser interesante entender este presente, entender estos factores que explican la metamorfosis. Un primer factor que me gustaría compartir con ustedes es de la convergencia tecnológica y el desarrollo de tecnologías exponenciales. La tecnología está omnipresente en nuestras vidas, de hecho, este encuentro no lo podríamos hacer si no fuera así. Los algoritmos son parte de nuestras vidas y las tecnologías exponenciales tienen un comportamiento, un patrón de crecimiento justamente exponencial, no lineal. En algunos casos son disruptivas y están cambiando los modelos de negocios. Este tema es muy importante para la metamorfosis del trabajo. Entonces, todas estas tecnologías que con más familiaridad o menos familiaridad seguramente escucharon, como la robótica, la nanotecnología, el Internet de las cosas, la inteligencia artificial, la biotecnología, el blockchain, sumado a fenómenos como el Big Data, el Machine Learning y el Deep Learning, están cambiando nuestras formas de hacer, pensar y sentir. Y esto es lo que me parece más sustancial. Están produciendo un cambio cultural en nosotros. Entonces, primer factor importante a tener en cuenta. Segundo factor de la metamorfosis, el envejecimiento poblacional. ¿Sí? Los abuelos son diferentes, han cambiado, ya no están tan arrugados, algunos son musculosos, usan tatuajes y son hipsters. Me parece una forma gráfica de poder, en definitiva, mostrar algo que es más profundo y que tiene que ver con que tenemos más tiempo de plenitud física y cognitiva. Le hemos ganado horas, días, años a la vida a partir del avance de la ciencia y del avance de la tecnología. Y el aumento de la esperanza de vida evidentemente trae consigo múltiples desafíos en materia de trabajo, por supuesto, pero en materia de formación, en materia de salud, en materia de sistema de pensiones, en materia de diseño de ciudades. Y en definitiva, en esta metamorfosis, ahí aparecen un montón de oportunidades. Y acá, en este punto, me gustaría señalar tres cosas que son importantes. La primera es, evidentemente, tenemos que vencer una discriminación, un tipo de discriminación que es la más aceptada socialmente, y es el edadismo, la discriminación por edad. Tema muy importante, poder aprovechar todo ese conocimiento y toda esa experiencia en nuestras organizaciones. El segundo punto, se desprende de este, es que tenemos que aprender a convivir intergeneracionalmente. Muy importante, ya sea a nivel presencial como a nivel remoto. Y la tercera, que quizá para mí es la más importante de todas, tiene que ver con que es fundamental poder y amigarse con la idea de reconvertirse. Aprender a desaprender para reaprender. Poder aportar valor durante más tiempo en diferentes formatos de organizaciones, en diferentes proyectos. Y esto aplica tanto a quienes están ingresando al mercado laboral como a quienes ya han transitado algunos años en él. Entonces, tema
Es muy importante el envejecimiento poblacional. Tercer factor que explica la metamorfosis, que lo verán en Colombia, lo vemos en toda América Latina, entre ellos porque uno de los pueblos en diáspora son vecinos de ustedes allí, y tiene que ver con las migraciones. Unas 232 millones de personas viven y trabajan, obviamente, en países que no son los países en donde nacieron, sus países de origen. Esto es interesante y de alguna manera configura un mundo del trabajo distinto. Los sistemas migratorios eficientes responden normalmente a necesidades también del mercado laboral cuando son eficientes, y favorecer la movilidad laboral incrementa la competitividad, dinamiza los mercados laborales, mejora la productividad. Así que tema sumamente importante a tener en cuenta. El cuarto factor tiene que ver con el trabajo remoto. Espero que no hayan hecho muy seguido esta escena durante la pandemia. Juro que yo estoy vestido de manera completa. La pandemia ha consolidado la organización del trabajo de manera distinta. El trabajo de modo remoto, las plataformas, y ya vamos a ver un poquito más respecto de esto. Se rompió definitivamente el contrato social del siglo XX. El trabajo ya no es un lugar al que ir, sino una tarea que hacer, y la novedad es que se puede hacer en diferentes sitios y que a la vez se puede también hacer para múltiples interesados. Esto cambia radicalmente el modo de visualizar el trabajo. Las plataformas se han desarrollado, se han ampliado, se han configurado como un modo interesante de poder organizar el trabajo. Y el ecosistema crece y crece día a día, desde lo que tiene que ver con microtrabajos, pasando por los trabajos on demand, que más vemos en las calles, ¿sí? Con los deliveries y demás, lo que tiene que ver con los trabajos netamente operativos, con los trabajos más intelectuales y hasta con los niveles más altos de talento. Entonces, esto es un factor muy interesante a tener en cuenta. Existen ya plataformas para trabajadores de plataformas, las denominadas Worker Tech, que de alguna manera ofrecen beneficios y servicios allí donde todavía los sistemas y los marcos regulatorios no están presentes para poder asistir a trabajadores. El quinto factor, y voy rápido porque me dijeron que tengo que tener tiempo para las preguntas, el quinto factor tiene que ver con la diversidad. Bienvenidos a la era de la diversidad. Y cuando yo hablo de diversidad y cuando doy la bienvenida a la era de la diversidad, no me refiero solamente a lo que tiene que ver con razas, credos, preferencias sexuales, sino a las diversas formas de adquirir conocimientos, de adquirir competencias, habilidades, y a las diversas formas de trabajo. Tu carrera laboral va a tener transiciones, y esta es una palabra que en general odian los políticos, porque como se quedaron con ese concepto de trabajo de mediados de la década del 40 o del 50 del siglo pasado, y todavía seguramente en tus redes, en épocas electorales, aparecerán promesas de trabajo para toda la vida, evitan la palabra transición. Yo creo que hay que amigarse con esta palabra. Es un concepto interesante que puede otorgar dinamismo, que puede dar oportunidades para reconversión, y que habla de una realidad distinta del trabajo, una realidad que pasó de nuestros abuelos desarrollando toda una carrera laboral en una única empresa, nuestros padres desarrollando su carrera en distintas empresas a partir de un único formato, y nosotros desarrollándola a través de distintos formatos, proyectos, contratos temporales, trabajo por tiempo indeterminado, freelancing,
y tal vez trabajando en varios proyectos a la vez. Entonces, la pregunta que podría surgir en este momento es, bueno, ok, pero y en definitiva, ¿hay algo, hay un denominador común en lo que tiene que ver con esta metamorfosis? Son distintos formatos, pero ¿hay alguna forma, algún diseño que podamos identificar en esta metamorfosis? Y yo lo que puedo visualizar, y esto a partir también de algunos foros en los que participo y demás, es que lo humano cobra trascendencia, cobra una trascendencia enorme. La libertad para desplegar conocimiento, la capacidad de crear, la capacidad de innovar, de colaborar, de resolver problemas que tienen que ver con las sociedades, con las personas, constituyen un factor determinante. Está claro que la tecnología va a terminar con algunos puestos de trabajo. Ese es un dato. Ahora, lo que está claro también es que la tecnología, o el hombre a través de la tecnología, está creando mucho más puestos de trabajo. Si ustedes se acuerdan el primer gráfico que les mostré, con los momentos históricos de las revoluciones industriales, siempre, en la primera, en la segunda y en la tercera, se incorporó más gente al mercado laboral. Siempre lo hizo de una manera diferente al estadio anterior. Estamos exactamente en ese momento histórico. Entonces, la realidad es que un mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo requiere de un set de opciones flexibles para poder incluirnos a todos. Incluirnos a todos de manera distinta como estábamos acostumbrados. Un ejemplo, en este momento 70.000 trabajadores temporales hacen pruebas del vehículo autónomo de Google. Eso es un proyecto para una sola empresa, Google, en un formato distinto, con oportunidades distintas. Entonces, resolver problemas, tal vez se trate solo de eso, lo que tiene que ver con el concepto de trabajo. Para mi colega finlandés, que lamentablemente falleció hace relativamente poco porque era una mente brillante, Esko Kilpi, trabajar es eso, trabajar es resolver problemas de otras personas. Y en ese sentido, y opuesto a la idea distópica de los robots se van a quedar con todo nuestro trabajo o con el fin del trabajo de algún autor de hace unos años atrás como Rifkin, desde esa perspectiva, desafíos y oportunidades no nos van a faltar nunca, no deberían faltarnos, salvo que alguno de ustedes piense que se acabarán nuestros problemas. Yo en ese sentido dudo de eso, creo que justamente pasa por ahí, todos los desafíos y oportunidades que tenemos por delante pasan por ahí. Y me gustaría compartir 5 ideas que pueden ayudar, pueden contribuir a aprovechar esas oportunidades. Una primera idea tiene que ver con definir una estrategia mirando hacia adelante. Acá ustedes me dirán, bueno, obvio, es una obviedad, Martín, esto, digamos, es casi redundante. Y yo le respondería ni, porque la verdad es que muchos elaboran estrategias para sus carreras laborales pensando en un concepto de trabajo obsoleto. Tu carrera laboral se va a construir en el futuro, no en el pasado. Por lo cual, digamos, mientras en este momento muchas personas conciben el trabajo como en la primera mitad del siglo pasado y esas oportunidades de trabajo disminuyen día a día, existen nómades digitales que aumentan en millones durante este periodo. Entonces, estamos viviendo un fenómeno muy particular que tiene que ver con el turismo de vacunas. Bueno, también en paralelo muchas ciudades desarrollan estrategias para posicionarse como lugares ideales o adecuados para establecerse y desarrollar
trabajo remoto durante un tiempo. ¿A qué apunto con esto? Abrazar la idea de mirar hacia adelante, desarrollar estrategias con conceptos de trabajo más modernos, con esta idea de metamorfosis del trabajo, va a implicar que compitan por tu talento. Segunda idea para desarrollar: tus trabajos son una forma de aprender. Ya dijimos que vamos a necesitar reinventarnos muchas veces y en definitiva vas a necesitar adquirir competencias, nuevas habilidades, anticiparte a las demandas. Cuando pienso en diversas formas de adquirir esas habilidades, de adquirir esas competencias, pienso también en el trabajo como una forma muy eficiente de poder lograrlo. De alguna manera estoy pensando en un concepto híbrido entre educación y trabajo, entre formación y desarrollo de potencial. Creo que una de las diversas formas de adquirir conocimiento es trabajar de manera diversa, a través del abanico de opciones que hoy nos ofrece el mundo del trabajo. Entonces, las respuestas no están solo en la universidad, están en la universidad, pero no están solo ahí. Vas a adquirir esas habilidades a través de distintos formatos y aprender a desaprender para reaprender será clave. Es necesario apelar al protagonismo de tu carrera laboral. Tendrás que hacerte protagonista de tu carrera laboral. Tercera idea, y voy rápido por el tiempo, tercera idea interesante que puede ayudar a aprovechar oportunidades, y no sé qué tan grande ven esto, pero bueno, ojalá lo estén viendo, tiene que ver con fortalecer tu red de contacto, compartir, interactuar, escuchar, colaborar, palabras importantísimas en el mundo buca, en el mundo bucac, digo yo, volátil, incierto, complejo y ambiguo, más COVID. La interacción con el mundo enriquece y multiplica las oportunidades. Así que importante potenciar las habilidades comunicacionales, esparcir tu voz. Ustedes, los más jóvenes, saben mucho de esto, de viralizar el mensaje, construir una marca personal. Mucho foco en esto, sumamente interesante. Mentalidad de migrante es la cuarta idea. Los migrantes tienen altos niveles de productividad. Las plataformas hoy están desarrollando estudios y todos los estudios coinciden en eso, altísimos niveles de productividad en los migrantes. ¿Por qué? Porque tienen objetivos muy claros, trabajan con objetivos muy claros, enviar dinero a sus familias que lo necesitan o reencontrarse con ellas en el lugar que eligieron para seguir desarrollando sus vidas. Seas o no migrante, es importante trabajar con ese foco, es importante trabajar pensando en el aprendizaje continuo, pensando en la calidad, pensando en la eficiente gestión del tiempo, pensando en siempre dar un poquito más. Es la idea que en inglés se denomina growth mindset, algo así como la mentalidad de crecimiento. Sumamente importante abrazar esta idea para poder aprovechar las oportunidades que nos depara el presente y el futuro del trabajo. Y una quinta idea que me parece muy importante y que tiene que ver también con una apertura de nuestras cabezas para visualizar el mundo del trabajo, y es que el mercado laboral es global. El mercado laboral ya es global. Las fronteras empiezan a ser bastante más irrelevantes que lo que fueron. Esto abre enormes oportunidades, tanto obviamente para migrar como para desarrollarse como trabajador remoto desde el lugar en el que naciste.
Y hay un concepto que me parece muy importante, que está dentro de esta idea, y es la combinación de algunos factores que se están dando en esta metamorfosis del trabajo. Y es una combinación que tiene estos elementos y ojalá puedan acordarse de estas variables que voy a mencionar. La combinación tiene que ver con la idea del trabajo remoto, con la idea de plataformas como modo de organizarlo, con la idea del blockchain como un método alternativo a lo que tiene que ver con las monedas de curso legal, y el concepto de worker tech, este concepto que les mencioné antes, que tiene que ver con los servicios para los trabajadores que se desarrollan en formatos diferentes. Esto creo que encierra una verdadera revolución, en donde seguramente todos nuestros estados, todos nuestros marcos regulatorios van a tener que hacer algo vinculado con las formas más tradicionales de trabajo. Obviamente, en un mercado laboral que se transforma en global, en un mundo del trabajo en donde esparcir tu mensaje es importante, estudiar inglés es determinante. Estudien mucho inglés todo el tiempo, sigan estudiando inglés. Los cambios profundos en general en las sociedades provienen a partir de grandes crisis. El factor pandemia, este coronavirus que está presente en nuestras vidas de alguna u otra manera desde hace más de un año, ha constituido la crisis más global de la historia. No hemos tenido una crisis más global que esta. Esto ha implicado que se han desintegrado algunas certezas sobre las cuales construimos nuestras anteriores carreras laborales e incluso sobre las cuales hemos construido nuestras sociedades, con lo cual estamos en un momento sumamente interesante. No se trata de utopías o distopías, sino de co-crear juntos desde este presente muy, muy, muy apasionante, futuros deseables para nosotros y para nuestras sociedades. Me parece que este es un trabajo en sí mismo y que por delante tenemos oportunidades muy, muy enriquecedoras para nuestras vidas y para nuestras sociedades. Ojalá estas ideas que quise compartir con ustedes, y a partir de ahora obviamente abierto a preguntas, les resulten útiles. Un gusto. Muchas gracias. Gracias a ti, Martín. La verdad es que es clave lo que estabas diciendo de reinventarse en todos estos tiempos de crisis, y porque ya estaba prevista la transformación tecnológica de hace unos años, se está viendo actualmente. Entonces es clave aplicar todos los datos y puntos que nos estabas comentando y sobre todo reinventarse. Adicionalmente, te quiero comentar algunas preguntas que están haciendo por nuestras redes sociales. Una persona dice que a las personas de 40 años les es complicado conseguir empleo. Entonces, esta persona pregunta cuál es la ruta a seguir o cuál es el paso que se debe hacer, si es crear su propio trabajo, su propio emprendimiento, o qué es el paso a seguir para aquellas personas en este momento que no tienen empleo y que están en búsqueda, pero que se les dificulta mucho. Bueno, ahora viene mi desafío de poder ser sintético en las respuestas, porque cada pregunta abre muchas ventanas. Cada pregunta es como un prisma que tiene muchas caras para mirar, ¿no? La primera y simple es que, por supuesto, el emprendimiento, el trabajo independiente, todo lo que esté relacionado con proyectos propios es una de las diversas formas de trabajo válidas, interesantes, que motorizan la economía, que aporta libertad a las vidas de las personas y que siempre es deseable encarar con fuerza, con determinación y con confianza. Por supuesto, primer elemento allí, como una opción, por supuesto, válida para quien pregunte, que creo que no me dijiste el nombre, pero bueno, para quien sea, sin duda es una opción. La otra cara de esta pregunta tiene que ver con el porqué de muchas veces
la dificultad para conseguir trabajo a los 40 años en un mundo en donde la expectativa de vida comienza a superar los 90, ¿no? Eso era un factor que podía tener alguna explicación, mala por cierto, cuando el mundo vivía en una expectativa de vida de 60 a 65 años. En este segundo factor que mencioné por allí, el envejecimiento poblacional, creo que la falta de oportunidades muchas veces tiene que ver con una discriminación que se denomina edadismo, y creo que en ese sentido hay un desafío para las empresas y es pensar las posiciones como un set de competencias. Si uno piensa en una posición como un set de competencias a desarrollar, tiene menos oportunidades de discriminar, en general. O sea, si una posición requiere de determinadas habilidades, no importa si la persona que va a desarrollar esa posición es hombre, mujer, la raza que tenga, la religión que tenga, la preferencia sexual que tenga, la edad que tenga. Me parece que esto es determinante, porque en definitiva las posiciones se llenan de contenido, adquieren sentido, a partir de la tarea que hay que hacer. Y uno tiene que tener al mejor talento posible, no importa la edad que tenga, no importa de dónde provenga, no importa cuáles sean sus preferencias. Entonces, me parece que esto tiene varios factores. Por un lado, obviamente, la coyuntura inmediata, la necesidad de esta persona que preguntó de poder desarrollar todo su talento, y probablemente su talento lo pueda desarrollar por sí mismo a partir de un emprendimiento. Ahora, un llamado de atención para estas compañías. Sepan que se están perdiendo talento con gran experiencia. Así es, Martín. Esa pregunta que ya te hice también te la relaciono con otra similar que nos hacen por redes sociales, que esta persona dice que actualmente tiene 51 años, que es profesional, tiene especialización y también tiene una experiencia, pero que nuevamente quiere reinsertarse en el mundo laboral, pero le es difícil. Digamos, para estas personas que ya, digamos, tienen una cierta edad, ¿qué les aconsejas o cuál es el paso a seguir para esas personas que ya tienen una cierta edad, pero que realmente tienen todavía la actitud, la energía y las ganas de seguir trabajando y cuentan también con todo el conocimiento? El primer comentario que haría es que justamente no queden anclados a una idea de trabajo pasada, al típico contrato laboral que rigió las relaciones laborales del siglo XX, que es el contrato por tiempo indeterminado, denominado trabajo estable, concepto horroroso y erróneo técnicamente, pero que justamente les diría que abracen todo este abanico de posibilidades que hoy el mundo del trabajo les ofrece, que piensen que su carrera laboral futura en los años que quedan, que son muchos, pueden tener distintas formas, pueden coexistir estas formas, pueden tener más de un proyecto a la vez, y que se construyan la carrera laboral, que elaboren una estrategia para adelante en la carrera laboral. Que no miren tanto hacia atrás, sino hacia adelante, y que aprovechen las oportunidades. Porque en los formatos de trabajo mal llamados atípicos, digo mal llamados porque en realidad hoy lo que creemos que es típico es solo el 26% del empleo mundial. En definitiva, los que creemos que es atípico es la mayoría del trabajo en el mundo. Entonces, no ignoren esto, básicamente. No ignoren las oportunidades que sí existen y que esos formatos de trabajo normalmente valoran. Así que, nada, creo que probablemente haya que cambiar un poco la mirada respecto de cómo continuar la estrategia para las personas que tienen, en definitiva, mi edad. Yo tengo 50. Así que puedo saber perfectamente qué es cuáles son sus vivencias hoy.
Así es, Martín. Bueno, ya saben, señores, cambiar la mirada, cambiar la estrategia y súper importante, reinventarse en estos tiempos. Esto le cabe a todo tipo de persona, a todo tipo de edad. Muchas gracias, Martín, por tu conferencia. Realmente una temática muy oportuna para estos momentos que estamos atravesando y nuevamente agradecerte por tu participación en esta Feria Laboral de Alenti. Un placer, Luis Fernando, y bueno, éxitos en la feria con lo que sigue.